Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Hoy como invitado especial tenemos a Antonio Aledo Tour. Hola, muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, Antonio es profesor titular de Sociología del Medio Ambiente en la Universidad de Alicante y sus investigaciones analizan las relaciones entre la sociedad y medio ambiente, con especial atención a los efectos de los procesos del desarrollo turístico, los megaproyectos sobre los territorios y sus comunidades humanas. Se ha especializado en las evaluaciones de impacto social y destacando las realizadas sobre el proyecto de ampliación del Canal de Panamá y en la Patagonia chilena, analizando siempre los impactos del turismo en el Mediterráneo, bueno, analizando los impactos del turismo y los impactos socioambientales que se causan. Y nada, también en señalar que está siempre muy involucrado con los estudiantes, en hacer jornadas, en hacer ciclos de conferencias y hoy pues vamos a tratar sobre sociología del medio ambiente. Va a ser una entrevista dedicada a medio ambiente y de la que vamos a aprender mucho de Aledo. Como primera pregunta, me gustaría hacer qué es la sociología ambiental y para qué sirve. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación. Después de 26 años en la universidad, probablemente debería haber estado aquí antes para promocionar esta subdisciplina, que aunque es ciertamente desconocida, incluso en las sociologías todavía es periférica, pero que es un oxímoron muy relevante. Un oxímoron porque siempre me preguntan qué hace un sociólogo estudiando temas ambientales, ¿no? La respuesta es bien fácil. La naturaleza no tiene ningún problema. Los problemas de la naturaleza son generados por la acción social. Es el ser humano el que interviene y altera los ciclos naturales. Por lo tanto, para entender la crisis ambiental y para entender sus causas, bueno, si esas causas son siempre sociales, pues son las ciencias sociales las que tienen que jugar un papel importante en su definición del problema, en la búsqueda de soluciones, en la interpretación que se da a la crisis. Y ese es uno de los principales objetivos de la sociología ambiental. Es entender las causas sociales que generan la crisis ambiental, entender también las consecuencias de la crisis ambiental, que también van a ser sociales, entender cómo se interpreta o se construye la crisis ambiental desde un punto de vista simbólico y cultural, que entendemos por crisis, que entendemos por sustentabilidad. Y por último también hacer propuestas para reorientar estas relaciones que son tan nocivas del ser humano con el medio ambiente, a fin de darle a la humanidad un poco más de tiempo dentro de un planeta, ¿no? Porque el planeta no va a tener problemas. Si desaparecemos nosotros, el planeta tendrá otras formas de vida, pero esas formas de vida quizá no puedan sostener o no nos sirvan al ser humano para desarrollar una estructura social. ¿Y qué líneas de investigación existen en la sociología del medio ambiente? ¿O qué controversias intelectuales? Bueno, a pesar de que estamos en los limes, ¿no?, en las fronteras de la sociología y que es una ciencia una subdisciplina, relativamente reciente, porque aparece a finales de los 70 en Estados Unidos, de ahí se propaga a Europa y posteriormente pues, al resto del mundo. Hay toda una serie de líneas de investigación que han construido un corpus bastante potente, ¿no? Digamos que hay como dos sociologías del medio ambiente, una que es solterona y otra que es casadera, ¿no? La solterona es aquella que analiza problemas claramente sociales relacionados con la problemática ambiental, por ejemplo, los movimientos ecologistas, temas de valores, de percepciones del medio ambiente, que son estrictamente sociológicos, ¿no? Después hay una sociología ambiental más casadera, que es la que cuando hacemos sociología aplicada, ambiental aplicada, y es la que nos lleva a colaborar pues con ecólogos, con economistas, con ingenieros, y ahí hay una diversidad de opciones, ¿no? Además de del típico trabajo que he dicho antes, ¿no?, de la sociología esta solterona, que trabaja en temas de encuestas, de percepción, en temas de valores, en temas de movimientos sociales,
cuando trabajamos fuera de la sociología y en grupos interdisciplinares, pues trabajamos, por ejemplo, colaboramos en diseño de planes de gestión de parques naturales, trabajamos en temas de diseño urbano, trabajamos en temas de justicia ambiental, trabajando con politólogos o con gente del derecho. Y también participamos, y esa es nuestra especialidad, la que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Alicante, trabajamos también las evaluaciones de impacto social, entendiendo que existe una paradoja, ya que los proyectos de desarrollo se orientan hacia el beneficio común del conjunto de la población, es decir, de la sociedad. Existen metodologías para evaluar qué efectos va a tener económicos. Existen metodologías que aparecen en los 70 para evaluar los impactos que va a tener sobre el medio ambiente, y sin embargo no existe ni una legislación que exija ni una metodología que intente predecir qué efectos va a tener esas intervenciones en el medio sobre las poblaciones locales directa o indirectamente afectadas. Es algo paradójico, porque si el desarrollo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pues habría que predecir, ¿no?, qué efectos va a tener, porque siempre cualquier intervención en el medio genera impactos positivos e impactos negativos. Reducir el nivel de incertidumbre sobre los efectos sociales que ocasiona en las comunidades afectadas, pues debería ser una prioridad, al igual que el enfoque económico o el enfoque ambiental. Y sin embargo, pues es un tema que es muy secundario en el diseño de proyectos. Y bueno, en esa línea hemos generado, un trabajo desde hace ya muchos años para intentar solventar o colaborar en la solución de este déficit. Claro, la siguiente pregunta que te quería hacer es ¿cómo se relaciona medio ambiente y personas? O sea, ¿cómo se puede llegar a investigar, o cuáles son las incidencias, o para qué es importante? Pues una pregunta mucho más, tiene mucho más contenido del que podría parecer al principio, ¿no? Porque esto nos lleva primero a cuestionarnos qué tipo de relación mantenemos con el medio ambiente, y la que ahora mantenemos o intentamos mantener es una relación mediada por la tecnología, en la creencia de que la tecnología puede solventar todas aquellas efectos negativos o externalidades que generemos a fin de que esa relación que necesitamos con el medio ambiente, donde tenemos una serie de recursos y nos proporciona una serie de servicios, pues que esa relación se alargue en el tiempo de una forma indefinida, ¿no? Entonces, ahora es una relación basada en el desarrollo tecnológico y en el crecimiento continuo. Claro, el problema es que las sociedades colapsan, y la idea de colapso, que es una idea muy contraria al mito occidental de crecimiento continuo, pues está ahí, ¿no? Pensamos que esta excepción, que es una sociedad más o menos estable, ¿no?, que es un hecho histórico en la historia de la humanidad, ¿no? Y lo que nos enseña justamente la historia ambiental y ecológica es que se producen colapsos, ¿no? Y esa relación actualmente es una relación tan insostenible que la idea de colapso está allí. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales de la sociología es justamente incidir en esa idea de colapso. Y eso nos lleva a responderte a la segunda pregunta, sobre qué corrientes o qué discusiones hay dentro de la sociología ambiental, ¿no? Digamos que hay como dos corrientes. Bueno, todos entendemos, los sociólogos ambientales en su gran mayoría, entendemos que las posibilidades de un colapso socioambiental está presente, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino justamente lo dicen los ecólogos. Los informes que emite, por ejemplo, Naciones Unidas sobre los ecosistemas del milenio señalan la imposibilidad del crecimiento continuo y la afectación a los ecosistemas básicos de los que nos alimentamos. Es el informe de 2004, pero ya en el año 72, en 1972, yo es que a veces, como soy del siglo XX, todavía pienso en el siglo XX, en 1972 ya el Club de Roma sacó un libro que era Los límites del crecimiento. Por lo tanto, hay un cúmulo de producción científica que nos advierte, ¿no?
Y los sociólogos, ante esa, ante esa, ante esa amenaza, ese riesgo, que es un riesgo que no es un riesgo de unos locos, ni es un riesgo de unos histéricos ecologistas, ¿no? Que con perros flautas van por la calle advirtiendo la llegada del fin del mundo, sino que hay todo un corpus teórico muy sólido y muy centrado, ¿no? Que advierte de ese peligro. Ante eso los sociólogos nos dividimos en dos grupos, ¿no? Aquellos que son, digamos, quizá la palabra radical no me gusta utilizarla porque se ha desvirtuado mucho, ¿no? Pero aquellos que piensan que la solución está fuera del sistema y por tanto lo que hay que cambiar es el sistema, y ahí entraríamos en discusión qué puñetas es el sistema, y aquellos que se sitúan en un ambiente, en una situación más reformista y piensan que se puede reformular el sistema para hacerlo sostenible, ¿no? Y ese es uno de los principales debates, el debate entre aquellos que los realistas, que serían aquellos que dicen, bueno, fuera del sistema no se puede, no hay nada, pero el sistema tampoco, bueno, lleva al colapso, por tanto hay que reformular el sistema desde dentro, y aquellos otros que piensan que esa medida es insuficiente y que hay que salirse fuera del sistema. Las dos posiciones tienen problemas. Si trabaja dentro del sistema es muy difícil modificar esas estructuras profundas que nos llevan hacia, ¿no? Que están basadas, como he dicho antes, en la confianza extrema en la tecnología, el crecimiento ilimitado económico, y es muy difícil, ¿no? Actuar dentro del sistema para modificarlo en su profundidad, ¿no? Y al mismo tiempo, los que proponen un enfoque radical tampoco queda claro qué otro sistema van a proponer. Bueno, ahí eso es quizás sea una de las discusiones más interesantes y que más sangre académica ha hecho correr. Uh-huh. Claro, parece que se circunscribe el discurso que nos estás aportando sobre si el mundo es entrópico o no es entrópico, y cómo el modelo económico puede lidiar con el mundo entrópico. Claro, quizá uno de los problemas, una de las causas que explican la crisis ambiental es que pensamos que las leyes de la economía pueden sobreponerse a las leyes ecosistémicas, ¿no? Y eso no es así. Es decir, las leyes ecosistémicas son incambiables, ¿no? Por mucha tecnología que le pongamos, al final siempre hay una producción de entropía que desgraciadamente a mayor tecnología se genera mayor entropía. ¿Nos podrías poner algún ejemplo para entenderlo? Sí, por ejemplo, tenemos una crisis energética, ¿no? Entonces la solución es crear nuevas fuentes de energía y se opta por la energía nuclear. Ahora, la energía nuclear genera una serie de problemas a largo plazo que pueden ser interpretados como generación de entropía, pero si no queremos hablar de entropía, pues hablar de qué hacemos con las centrales nucleares una vez que han acabado su vida útil, ¿no? Ahí tenemos una generación de entropía brutal. Y durante su vida útil todos los riesgos que ocasiona. Esos riesgos que si se produce una explosión, sería una explosión de entropía brutal, como pasó ya en Chernóbil, ¿no? Hace ya unos años, pues ahí tenemos una solución tecnológica que intenta generar seguridad, y lo que ha generado es una cantidad de riesgos que ponen en peligro a la humanidad, es decir, que nos pueden llevar al colapso. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? de esa contradicción del sistema que quiere imponer leyes económicas sobre las leyes naturales, lo cual es imposible, ¿no? Es simplemente sistémicamente imposible. Uh-huh. ¿Y cómo se puede llegar a medir el impacto que tienen los fenómenos socioambientales en la vida de las personas? O sea, ¿qué metodología? Además, me consta que hace poco habéis escrito un libro sobre metodología de impacto social. Uh-huh. Claro, en un mundo como este, en donde todo tiene que ser medido porque si no parece que no puede ser identificado o simplemente no existe, también ha surgido una rama de la sociología para trabajar este tipo de evaluación de los impactos, en el sentido de que una evaluación puede proporcionar información sobre qué impactos positivos y negativos ocasionan las intervenciones humanas sobre el medio, y a partir de su identificación pues tomar medidas para
para eliminarlos si fuera posible, minimizarlos o compensarlos, que esos son los objetivos de las evaluaciones de impacto social, ¿no? La medición de los efectos sociales, ¿no?, de nuestras intervenciones sobre el medio, pues es un ejercicio verdaderamente apasionante porque de entrada nos lleva a cuestionar el propio concepto de medición y de evaluación, ¿no? Porque quizá no todo sea imprescindible de medir, no tengamos, que quizá nos equivoquemos al intentar ponerle una medida a todas las cosas, ¿no? Porque quizá haya cosas que no son medibles, ¿eh? O por lo menos que no sean medibles en términos de mercado, porque al final ese es el problema de las evaluaciones, ¿no? Que al final terminamos poniéndole un precio de mercado a ciertas cosas que quizá no deberían ser medibles. Y eso es un posicionamiento axiológico de valores y de intereses que están en esta subdisciplina que sea las evaluaciones de impacto social. A partir de ahí nos llevamos a cuestionar, a partir de ese cuestionamiento de la idea de medir, las evaluaciones de impacto social tienen como objetivo no tanto medir como sino proporcionar información valiosa a los que toman decisiones, pues para predecir los efectos que esa intervención provoca en el medio. Medir, en todo caso, es parte de un proceso académico, un proceso de investigación que nos permite rankear cuáles impactos son más positivos o cuáles impactos son más negativos y a la hora de tomar decisiones, pues focalizar los esfuerzos para maximizar los más positivos y minimizar los más negativos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que cuestionamos la idea de medición en el sentido más mercantilista de la palabra, ¿no? Si entendemos que medir va a ser traducido en términos economicistas, no ese es el objetivo de las evaluaciones de impacto social, al menos de la que nosotros hacemos, ¿eh? Porque sí que hay otros colegas, en otros centros sí que hay una forma más tradicional, mucho menos reflexiva, ¿no? En la cual se intentan medir esos impactos sociales sobre las personas para al final traducirlos a dinero, ¿no? Pero no creo que ese sea el objetivo de la sociología ambiental, ¿no? Justamente lo contrario. Probablemente la traducción de todo en dinero es lo que nos está llevando también a la crisis socioambiental que padecemos. Claro, quizás también atender a cómo gestionar esos recursos naturales y cómo poder hacerlo para que el mayor número de personas o para que todos los actores políticos, sociales, económicos puedan estar dentro de este campo sin verse afectados. Efectivamente, porque pues sí, has introducido un elemento clave en las evaluaciones de impacto social, porque digamos que hay dos grandes pasos en una evaluación de impacto social. En primer lugar, identificar los impactos, pero como tú has mencionado, también identificar quiénes son los grupos afectados, porque en un mundo que es socialmente desigual, los impactos no se distribuyen de forma igualitaria o homogénea entre todos los grupos sociales. Siempre habrá un grupo que se apropie de los impactos positivos, es decir, que los impactos positivos se monopolizan por una élite generalmente político-empresarial, mientras que los impactos negativos, digamos, se distribuyen o se socializan, pero y lamentablemente y estadísticamente recaen más sobre los grupos más vulnerables, con lo cual aumentas aún más su vulnerabilidad, ¿no? Esa desigual distribución de los impactos constituye también un eje clave de la forma en que nosotros hacemos evaluación de impacto social. No solamente es identificarlo, sino también es ver cómo se distribuye y el porqué de esa distribución desigual. ¿Por qué siempre les toca a los mismos pues morirse en los terremotos o ser inundados o que les localicen, no sé, una cárcel o localicen una central nuclear, ¿no? Mientras que a otros pues nunca les toca el vertedero o nunca les toca pues una industria que emita gases contaminantes o radiaciones, ¿no? Estudiar también el porqué, ¿no?
es también una parte de la evaluación de impacto social. Por eso, digamos que hay como dos tipos de evaluación de impacto social, ¿no? Una que es más tradicional, que busca identificar, medir, como tú has dicho, y después está la otra, que es más crítica y reflexiva. Intentamos entender no solamente los impactos, sino también las causas sociales de los impactos. Al final, la sociología reflexiva y crítica es la que intenta hacerse otras preguntas, más allá de las preguntas tradicionales y clásicas que nos hemos hecho a lo largo de los últimos 2 siglos. Claro, y también se utilizan metodologías novedosas como puede ser la estrategia participativa para conocer la percepción de todas las personas que están implicadas en ellas. Efectivamente, porque al final un impacto no es una fuerza que golpea algo, ¿no? El impacto es cómo las personas experimentan, y permitidme ahora la frasecita, ¿no? Porque dando que uno es profesor y la tiene ahí en la cabeza, ¿no? Y al final siempre suelta definiciones y conceptos que están bien para delimitar la realidad. Pero un impacto es como las personas experimentan física y cognitivamente los efectos de un cambio producido por una intervención en el medio. Y ese impacto, es decir, esa percepción física o cognitiva del proceso de cambio, pues muda, es diferente dependiendo de la posición del individuo en su clase social, en su espacio y en su tiempo, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva obligadamente a abrir la investigación a aquellos que son afectados, tanto positivo o negativamente. Y por lo tanto tenemos que utilizar metodologías participativas a la hora de integrar, ¿no? Es decir, que ampliamos la comunidad de los evaluadores, para que sean ellos los que identifiquen aquellos impactos que pueden ser identificados, porque hay impactos a largo plazo que no son identificados por las personas porque no son sentidos, porque las personas desconocen que le está aconteciendo. Entonces, pues, dentro de esos evaluadores, pues habrá que contactar también, pues, con expertos en medicina, con expertos en ingeniería, en biología, ¿no? Y ahí, además de los afectados directos, bueno, pues hay que también que ampliar a otros campos de la ciencia que ayudan a identificar los impactos, siempre intentando que sea esa identificación antes que el proyecto se produzca, ¿no? Y si el proyecto se ha producido, bueno, pues va a tomar medidas a fin de evitar que sigan produciendo esos procesos degradativos. Bueno, ahora me gustaría preguntarte por los ciclos de conferencias, jornadas, que sé que estás muy involucrado en ellas, como por ejemplo el ciclo internacional de seminarios doctorales en materia socioambiental, que va a terminar el viernes 1 de marzo, de las 3:30 a las 6:30 de la tarde. Y además me gustaría saber si estás involucrado en más seminarios o conferencias, jornadas. Bueno, como uno ya es mayor, empieza a tener, y afortunadamente soy mayor y profesor de la Universidad de Alicante, y eso me ha permitido, pues, digamos, ampliar el rango de mis investigaciones no solamente a Alicante o a España, sino también a Latinoamérica. Hemos hecho, a lo largo de estos 26 años, he hecho muchas relaciones, y digamos que hemos comenzado el grupo nuestro español, porque también participamos con gente de la Universidad de Huelva, donde hay una estrecha relación con el profesor José Andrés Domínguez, o con gente de ahí del CIEMAT, que está en Barcelona, que es un centro del Ministerio también dedicado a temas de sociología del medio ambiente, hace un trabajo fantástico, ¿no? También hemos creado una escuela, ¿no? Hemos creado escuela y tenemos, pues, alumnos y profesores que participan del grupo, repartidos por Latinoamérica, por Chile, tenemos en Bolivia, vamos a hacer algún trabajo en Ecuador, hemos hecho en Panamá, en México y sobre todo en Brasil, ¿no? Y algunos de estos profesores, con colegas, que son amigos, nos llaman, nos mandan a alumnos a que hagan estadías con nosotros, y este año estamos teniendo 2, un compañero de Vinicius de Brasil y Felipe, que viene de Chile, y aprovechando que también hay 3 o 4 estudiantes de aquí de doctorado que están haciendo sus tesis también con nuestra dirección, pues hemos organizado hemos considerado una especie de café académico, en donde ellos exponen sus trabajos, los trabajos de doctorado, ponen sus avances, y el resto de compañeros los analizamos, y el resto de compañeros, pues, los critican de forma positiva para mejorar el resultado, ¿no? Y la verdad es que están siendo es un petit comité, ¿no? Pero están siendo muy, muy fructíferos, porque a veces aquel que se dedica a la investigación, sobre todo que hace una tesis doctoral o una tesis de máster, trabajo fin de máster, vive un poco en la solitud, ¿no?
en las soledades de su ordenador. Y sacarlo afuera, ¿no? Y es contarlo antes de que ya esté cerrado en una tesis, ¿no? en un texto, es altamente productivo y están muy contentos. Y además surgen ahí la creación de redes, que es importante que los alumnos de doctorado o de posgrado comiencen a hacer redes como las que yo he hecho, ¿no? Creo que es un estímulo a la investigación, y porque en un mundo cada vez más globalizado, bueno, pues la construcción de redes es una condición sine qua non para un académico. ¿Sí? No se entiende ahora un académico solo y un académico haciendo trabajo solamente sobre Alicante, ¿no? Que también hay que hacer trabajos de Alicante porque esa es nuestra tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que internacionalizar. Y estos trabajos sirven para eso. Del mismo modo, si me permites, eso será, como has mencionado ahora, será el viernes que viene. Probablemente empezaremos un poquito más tarde, porque a las 3:30 no es la mejor hora para hablar de tesis doctorales. Hay ciertos problemas ahí biofísicos relacionados con la ingesta de comida antes, por tanto lo retrasaremos un poquito a las 5. Y después nos iremos a tomar unas cervecitas, que también es parte del trabajo académico. Y del 8, si me permites anunciar, del 8 al 12 de abril vamos a tener el 6º congreso, las 6ª jornadas de metodología de evaluación de impacto social, como hemos estado comentando, ¿no? Y me has ayudado a comentar. Llevamos trabajando ya pues, desde 2001, 2002, que empezamos a hacer el primer trabajo en evaluación de impacto social, que fue un trabajo que nos encargó el catedrático de Ecología, Juan Bellot, para estudiar el impacto social del trazado del AVE por su paso por la comarca de la Vega Baja del Segura. Y ahí empezamos, eso fue 2002, aquí llevamos ya 17 años trabajando, y el resultado de ese trabajo y de la red que hemos creado de profesores y de alumnos, que ahora algunos son ya profesores. Hace poco hace 2 días me escribió una alumna de doctorado de Brasil, que va a sacar una plaza allí en Sao Paulo. Estoy muy contento. Y tenemos un corpus teórico, un corpus metodológico y un corpus de casos. Y lo hemos juntado en un libro que se llama así, Teoría, Métodos y Casos de Evaluación de Impacto Social, que nos ha publicado hace poco a la Universidad de Alicante. Hace poco, es en diciembre del año pasado, 2018. Y lo he coordinado con el profesor de la Universidad de Huelva, José Andrés Domínguez. Entonces, como casi todos los años hacemos unas jornadas de evaluación de impacto social, donde fundamentalmente orientada a Latinoamérica, este año vamos a aprovechar que vienen algunos profesores de Latinoamérica para tener unas jornadas que van a tener una parte importante online, porque los alumnos de estos profesores, de estos colegas que están doctorándose, también van a participar, aprovechando las nuevas tecnologías, las facilidades de las nuevas tecnologías con las videoconferencias. Y el 11 de abril, a las 8 de la tarde, en la sede que tenemos ahí en Canalejas, vamos a presentar el libro, acompañados del profesor Jacques de Majorovic, de Brasil, que va a describirnos los lamentables casos de desastre que ha habido relacionados con rotura de presas mineras en Minas Gerais, en Brasil, que es una investigación que estamos realizando en conjunto, ¿no? Yo también participo en esa investigación asociada, y que creo que va a resultar muy interesante, porque no hay que olvidar que en el último, no sé si la palabra es desastre, el último delito ambiental, murieron más de 300 personas, ¿no? Y Jacques, que es el profesor, va a hacernos creo que una charla bien interesante que va a preceder a la presentación del libro. Pues con esto despedimos el programa. Muchas gracias, Antonio, por venir aquí con nosotros a tratar un tema tan importante y tan necesario en la actualidad, que es el medio ambiente y la incidencia que tienen las personas con la sociedad. Y por último, agradecer al equipo técnico por poder estar aquí. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad, y espero que es la primera, que no sea la última.